Estamos contentos de volvernos a encontrar nuevamente para continuar con el estudio del libro de Romanos. Y vamos a orar. Oramos. Padre nuestro, estamos agradecidos. Nos concedes un nuevo día y es un día para estar con tu pueblo en tu presencia. Y te damos gracias. Nos da la oportunidad de abrir tu palabra y a través de ella ser instruidos. Gracias te damos, Padre. Guíanos en este tiempo, tu Espíritu sea obrando mi persona como también los oyentes. Gracias te damos, Dios amado, en el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 13 de Romanos, hoy iniciamos el capítulo 13, vamos a leer hasta el verso 7. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Bien, ahí en el capítulo 13, el verso 1, ¿no?, encontramos la relación del cristiano, ¿sí?, con los gobernantes, y más diríamos nosotros nuestra responsabilidad frente a los gobernantes, ¿sí? Uno de los instrumentos por medio del cual Dios ejecuta su ira y juicio y venganza sobre los hombres es el gobierno humano. Aquí encontramos la conexión entre el capítulo 12 y el capítulo 13, ¿sí? Aquí vemos y somos enseñados ciertamente a perdonar aún a nuestros enemigos y no guardar ninguna sed de venganza respecto a nuestros enemigos. Pero esto no quita la autoridad del gobierno para castigar a los malhechores. Después del diluvio vemos en las Escrituras que Dios concedió al hombre el derecho de castigar a los malhechores, concretamente a los asesinos. Lo encontramos en Génesis 9:6. Y esto es lo que encontramos también aquí en el capítulo 13 de Romanos. Ahora, el cristiano y el gobierno humano, ¿sí?, la autoridad legítima del gobierno y la respuesta del cristiano, ¿no? Algunos pueden objetar a las autoridades que gobiernan en este tiempo, ¿sí?, pero tenemos que entender, ¿sí?, que esas autoridades han sido puestas por parte de Dios, del soberano del universo, ¿sí? Entonces veamos ahí, dice, sométase, sométase, ¿no? Y esto es un término militar que significa estar bajo jerarquía, ¿sí? También estar en sujeción, rendirse, ser obediente, ¿sí?
En Tito 3:1 nos dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. El apóstol Pablo, escribiendo esta carta a Tito, de qué es lo que debería de enseñar al pueblo de Dios, decía, ¿no? Recuérdales. O sea, era algo que ellos habían recibido, la enseñanza de la sujeción a los gobernantes, a las autoridades, y Pablo le dice, recuérdales, ¿sí? Como diciendo que no lo olviden, ¿sí? O si ya lo olvidaron, lo tengan presente ahora, ¿no? Y también nos dice en el capítulo, en el verso 1, dice, sométase toda persona. Es decir, toda persona no está haciendo la diferencia a cierto grupo, o que ciertas personas tendrían, digamos, o podrían, ¿no? Desobedecer, ¿sí? Dice toda persona, y esto incluye a nosotros como hijos de Dios, ¿sí? Si es cierto que decimos, no es nuestra patria, esto no es nuestro destino final, que vamos rumbo hacia la tierra, hacia la gloria de Dios. Otros dicen, somos ciudadanos del cielo, pero estamos aquí, ahora, ¿no? Y entonces también incluye esto. Cuando dice todas personas, incluye a nosotros como cristianos, a los cristianos, ¿no? Y esto estaba un poco en contraste, ¿no? En los tiempos de Pablo, porque había un grupo, los celotes, ¿sí? Que no reconocían a ningún rey, sino solo a Dios como autoridad. Y tampoco pagaban los impuestos, solo a Dios, ¿no? Y los celotes eran un partido de patriotas judíos del primer siglo. Y ellos sostenían que la violencia era justificada si libraba a la nación de sus opresores extranjeros, ¿sí? Según el escritor Flavio Josefo, historiador judío, dice, los identificó con los extremistas que provocaron la guerra con Roma el año 66 después de Cristo. Y también dio a entender que la rivalidad interna que debilitó la defensa de Jerusalén y que finalmente contribuyó a la caída de la ciudad en el año 70 después de Cristo, era parcialmente atribuible a ellos, ¿no? Tenemos esto de parte de los celotes. Pero fue un grupo, como dice, que se opuso o estuvo en contra de los gobernantes romanos, ¿sí? También ahí vemos, dice, a las autoridades superiores, ¿no? La sujeción de toda persona a las autoridades superiores. Y entonces aquí vemos que son las autoridades, que son los gobernantes, ¿no? Y también que son, dice en el verso 3, dice, porque los magistrados, ¿sí? Y se está refiriendo a dirigentes, se está refiriéndose a autoridades civiles, ¿no? Los magistrados, a los altos funcionarios que administraban justicia, ¿sí? El gobierno humano fue instituido en Génesis 9:6, donde dice que la persona que derramaba sangre, ¿sí?, de otro hombre, un asesinato violento, dice, por el hombre su sangre será derramada. Y Dios pudo haber castigado a tales personas, ¿sí? Pero delegó la responsabilidad en el hombre. Todos los hombres, cristianos o no, deben o se benefician del gobierno. Y todos deberán tener temor cuando desobedecen sus leyes y se rebelan contra la autoridad. Son autoridades, ¿sí? Dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Es la razón, ¿no? Las autoridades son puestas por
parte de Dios, quien es la autoridad máxima, ¿sí? Que está sobre todo gobernante terrenal. En Juan 19:11 leemos, dice, respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. ¿A quién se lo dijo esto Jesús? A Pilato, el gobernador de aquel tiempo, ¿sí? ¿Y por qué le dijo, no, yo tengo la autoridad, como dice, para soltarte? Y Jesús le respondió de esta manera. Entonces fue Dios quien delegó autoridad a este hombre ahí, en aquel momento, ¿sí? También en Daniel 4:17, 25, 32, que se repite esto similar, también dice, hasta que reconozca que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere, ¿sí? Y esta fue la conversación de Daniel con Nabucodonosor, ¿sí? Nabucodonosor se llenó de orgullo, ¿sí? Por todo lo que había conquistado. ¿Y qué pasó? Terminó entre los animales, ¿sí? Pero posteriormente reconoció que ciertamente Jehová era el Dios de dioses, ¿sí? Y que él fue quien lo puso donde estaba. No fue su destreza para la guerra, para la conquista, su habilidad para gobernar, administrar, sino que fue Dios. Y entonces él llegó a reconocer y fue nuevamente puesto en el trono, ¿sí? Pero aquí dice, hasta que reconozca que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres. Entonces es Dios quien gobierna y Dios quien pone las autoridades y las quita también, ¿no? Y a veces nos podríamos preguntar, ¿por qué tal persona ha sido puesta por gobernante o nos está gobernando? Si miren las barbaridades que hace, ¿no? Miren el daño que está haciendo, o miren que cuánto se equivoca, ¿sí? Y algunos gobernantes lo han hecho pues en formas terribles, ¿no? Pero también tenemos que entender que no siempre estos gobernantes están para bendecir a la gente, sino a veces para juzgar a la gente, o también preparar a la nación para el juicio. Lo vemos a través de las escrituras, ¿no? Y tengamos presente que el apóstol Pablo escribió esta carta durante el reinado del Imperio Romano, ¿sí? Y ahí no existía la democracia. Ni los romanos, ni los emperadores eran amigos del cristianismo. Pero Pablo los reconocía como autoridades legítimas, ¿sí? También recordemos más, nuestro Salvador sufrió bajo el gobierno de Poncio Pilato, uno de los peores gobernantes que tuvo Judea, ¿sí? Y Pablo bajo Nerón, el peor emperador romano. Y ninguno de los dos negaron o injuriaron la autoridad del momento. Eso es para destacarlo, ¿no? A veces nosotros nos llenamos a la boca, ¿no? Hablando contra nuestros gobernantes. Y podemos decir que los gobernantes que tenemos están muy lejos de estos gobernantes del tiempo del apóstol Pablo, del tiempo del Señor Jesucristo, ¿sí? En el verso 2 leemos, dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces Dios puso las autoridades y no debe haber resistencia de parte de los cristianos. No es de sabio luchar con lo que Dios ha establecido. Dice que resiste el que se pone en contra, el que se opone, dice acarrea condenación, juicio, castigo, ¿sí? El que se rebela con las autoridades se pone en una situación vulnerable, en una situación de peligro, ¿sí?
Leamos lo que el apóstol Pedro escribió respecto a las autoridades. En 1 de Pedro 2:13, dice por 2:13 al 17, pero hacemos énfasis en el verso 14. Dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernantes como por él enviados para castigar a los malhechores y alabanza de los que hacen bien. ¿Habrá alguna razón para no sujetarse a las autoridades? Cuando nos ordenen hacer algo contrario a lo que Dios ha establecido para su pueblo. ¿Sí? Entonces, escogemos desobedecer. Escogemos obedecer, como dice la palabra, obedecer a Dios antes que a los hombres. Algo que contradiga los mandamientos de Dios para su pueblo. Tengamos en cuenta también que ellos ejercen control sobre los deseos y tendencias pecaminosas del ser humano. ¿Qué sería si no tuviéramos autoridades? Sería algo desastroso, ¿no? La gente haría lo que le veniera en gana, ¿sí? En estos tiempos también, ¿no? De arduo trabajo de nuestros gobernantes y autoridades. Vemos cómo se produce resistencia, ¿sí? Gente que no obedece y se producen más contagios de este virus, ¿no? Que está causando muertes, ¿sí? No se obedece las disposiciones dadas por nuestros gobernantes en esta pandemia. Hay gente que ha sido multada, ¿no? Y otros, como dice, recibirán sentencias de cárcel y otros tristemente han sido sepultados, ¿sí? El gobierno puede ser una herramienta efectiva para resistir los efectos de la caída del hombre. Por eso decimos, Dios pone las autoridades, ¿no? Siendo personas pecadoras, personas con esa tendencia hacia el mal, ¿sí? ¿Qué no haríamos si no hubieran autoridades? ¿Cómo sería nuestro distrito, nuestra nación, ¿no? El mundo? ¿Se imaginan que en medio de esta pandemia las autoridades dirían, bueno, abandonamos nuestros puestos o abandonamos nuestra responsabilidad? ¿Sí? No nos comprometemos más con el cuidado, la vigilancia y el orden. ¿Se pueden imaginar qué sucedería en nuestro país? ¿Sí? Esto sería aplicable también hoy en día al presidente, los congresistas, gobernadores, policía, etc. Aunque la mayoría no son salvos, ¿sí? Con todo ellos son siervos de Dios, en el sentido de que están cumpliendo con la voluntad de Dios, castigando a los que hacen el mal. Ellos están en una posición de autoridad para nuestro bien. Como cristianos deberíamos entender esto perfectamente, ¿sí? Es para nuestro bien. Dios lo ha puesto para nuestro bien. Tal vez otras personas digan, no, no es así, objeten. Pero nosotros no tenemos por qué objetar, ¿sí? Los que quebrantan las leyes y hacen mal, tienen motivo para temer, ¿sí? Porque cuando ellos son sorprendidos, son capturados, bueno, el castigo de las autoridades les va a caer, les va a llegar, ¿sí? El gobierno realmente nos protege castigando a los delincuentes, también disuadiendo, desalentando a potenciales transgresores de la ley, ¿sí? Dios ha dado al gobierno incluso el poder sobre la vida y la muerte, el derecho de ejecutar la pena capital.
Hoy en día en nuestro país solo esto se da por traición a la patria. Pero miren, aún ahí, ¿no? Podemos ver, ¿sí? Tienen autoridad sobre la vida y la muerte. Hay otros países donde por otras situaciones como asesinatos, robos, ¿no? Se da la pena de muerte. Por el narcotráfico, ¿sí? Existe la pena de muerte. También nos dice que son vengador para castigar al que hace lo malo, ¿sí? Es a través del justo castigo del mal que el gobierno cumple su función en el plan de Dios de controlar las tendencias pecaminosas del hombre o mujer. Cuando un gobierno falta a esta función, queda expuesto al juicio y la corrección divina. Dice, la espada no se lleva en vano, ¿sí? Y esta espada se refiere aquí a la pena capital. Dice la espada. En los tiempos del Nuevo Testamento, la espada era un instrumento para ejecutar la pena capital. Recuerden, Juan el Bautista fue ejecutado con la espada. Así también Jacobo, el hermano de Juan. Pablo, el apóstol, también fue ejecutado con la espada en los días de Nerón. Y él no fue crucificado en razón de que era un ciudadano romano. La crucifixión era el método de ejecutar a los peores criminales o a los que se les acusaba de rebelión contra el imperio. Pero esto era para los no romanos, ¿sí? El método para ejecutar la pena capital de decapitación mediante la espada fue dada para los transgresores romanos, ¿sí? Entonces, si los gobernantes del Estado son servidores de Dios, deben de recordar también ellos, ¿sí?, que solo son siervos y no dioses. Lo cual, en la historia de la humanidad, encontramos personajes que se creyeron dioses, ¿sí?, y gobernaron duramente, se convirtieron en tiranos, autoritarios, ¿sí? Ellos tenían, como dice, el poder de la vida y la muerte, que solo Dios puede hacer eso. Y a quien ciertamente a gobernantes que delega, como hemos visto, ¿sí? Ahora también queremos ver la responsabilidad del cristiano hacia el gobierno. Entonces, entendiendo que las autoridades son puestas por Dios y que ellos están para nuestro bien, entonces, ¿qué responsabilidades nosotros tenemos para con ellos? Y leemos ahí en el capítulo 13, del 5 al 7, dice, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Y aquí podemos ver entonces las responsabilidades que nosotros tenemos como cristianos hacia el gobierno. Dice, por lo cual es necesario estarle sujetos, sujetarnos a las autoridades. El sometimiento a las autoridades civiles es necesario. Dice, es necesario, es algo que se debe dar. No tenemos otra opción, ¿sí? Salvo la que hemos visto ciertamente, ¿no? Cuando contradicen a las leyes divinas.
ahí tomamos otra decisión, ¿sí? Pero acá nos dice que es necesario el sometimiento por dos razones, ¿sí? Una dice el castigo. Están puestos para esto, ¿no? Para castigar, dice, al transgresor, al malhechor, ¿sí? Al hacedor de males, ¿sí? Dice las autoridades, si las autoridades eliminan el castigo, también eliminan el temor y no hay freno para el delito, ¿sí? Entonces, tenemos presente eso, ¿no? Sometimiento. De lo contrario, habrá castigo. También dice por la conciencia. Debemos tener una conciencia limpia, ¿sí? Una conciencia moral de saber que estamos haciendo siempre el bien, ¿sí? Y eso, como dice, nos dicta nuestra conciencia, porque muchos de nosotros podemos darnos razón cuando estamos actuando, o podemos darnos cuenta cuando estamos actuando mal, ¿cierto? Y de tal manera que podemos decir, sé que soy un ciudadano que cumple las leyes, ¿sí? Y lo hago porque mi Dios lo dice, ¿cierto? Muchas personas se someten por el castigo, pero no por la conciencia. Y cuando ellos pueden evadir el castigo o dicen, no, no va a pasar nada, entonces actúan mal. No así el cristiano sabe que debe actuar bien en todo momento. No solo cuando el castigo viene, ¿sí? Como podemos ver también cuánto le sacan la vuelta a la ley, ¿no es cierto? Se va si no está el policía, pasa nomás. Si no está el policía, da vuelta en U cuando no debe darlo, ¿no? Si está manejando, ¿sí? Se cuadra donde no está permitido, ¿sí? Hay muchas cosas que nosotros hacemos cuando se puede evadir el castigo, ¿no es cierto? Encontramos situaciones cuando las autoridades se introducen en los campos de Dios. En el caso de Daniel, a Daniel le prohibieron orar mediante un decreto del rey. Y él lo hizo. Fue contra ese decreto. ¿Cómo se le puede prohibir al Hijo de Dios que converse con su Dios, con su Padre? ¿Cierto? Cuando Dios dice orar sin cesar, orar constantemente. ¿Sí? Dice, en caso también de la iglesia, en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, cuando a los de la iglesia se le prohibió hablar, anunciar a Jesucristo, ¿sí? Y aquí vemos que hubo una violación, ¿cierto? Pero ellos estaban violando, las autoridades estaban violando las órdenes de Dios, ¿sí? A los discípulos se les dijo que vayan y prediquen a todas las naciones, que hagan discípulos a todas las naciones, que enseñen, ¿sí? Que bauticen. Y acá le están prohibiendo. Entonces ellos dijeron no. Dijeron es necesario a Dios. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y también encontramos otros casos en el Antiguo Testamento, ¿sí? Las parteras ahí en Egipto. El faraón era la autoridad. Y el faraón dijo muerte a todos los que nacen varones, ¿cierto? Y las parteras ahí no le hicieron caso. Salvaron a los niños, ¿sí? Y ciertamente Dios los bendijo. Pero desobedecieron este caso porque era atentar contra la vida del pueblo de Dios. Y también a los reyes magos encontramos cuando desobedecen a Herodes, ¿no? Herodes le dijo, ya cuando encuentren al niño, vengan aquí y avísenme para yo también ir y adorar. Pero ellos dice, avisados también de parte de Dios, tomaron otro camino, ¿sí? Leemos ahí más en el verso 5 o en el verso 6, dice, pues
Por eso pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. ¿Sí? Debemos pagar, ¿sí? Cumplir con nuestras obligaciones. Dice aquí tributos, ¿sí? Impuestos, en razón de que estas personas son ministros de Dios, son servidores, ¿sí? Como dice el verso 4, ¿no? Porque es servidor de Dios para tu bien. Y debemos sustentar a los servidores de Dios. Recuerde que son servidores públicos que están sirviendo a Dios, cumpliendo la voluntad de Él. Miren, esto tal vez en algún momento no lo hemos pensado así, ¿no? Nosotros pensamos que no, ellos están porque, bueno, por el partido, no, por una amistad o un concurso de repente, y están ahí, están trabajando, ese es su trabajo. Pero ¿qué es lo que hacen? Están al servicio de los demás, ¿cierto? Entonces, vemos a través de las escrituras, dice, ellos son servidores de Dios, son siervos de Dios, ¿sí? Atienden, dice, continuamente a esto. Entonces es necesario sustentarlos. A veces se ha dicho, no, no se le debe pagar sueldo. Algunos dijeron, renuncio a mi sueldo, ¿sí? Pero es mal concebido. Como cristianos, como que lo que Dios, el gobernante del universo, ha dejado en su palabra, está bien. Si ellos se dedican a eso, es justo también que a través de ellos venga el sustento para la vida de ellos y su familia, ¿cierto? Dice, necesitan entonces ser sustentados, necesitan tener un sueldo como eso hoy en día, ¿cierto? También dice, ¿cómo debemos dar gracias a Dios? ¿Cierto? Debemos dar gracias a Dios por los policías, por los bomberos, por profesores, por médicos, por aquellos que se encargan de la limpieza pública y otros servidores públicos que trabajan a nuestro favor. Esto es sorprendente, ¿cierto? A veces nos quejamos de los profesores, nos quejamos de los médicos, de los que hacen limpieza, pero recuerde que hay que dar gracias a Dios por ellos. Y eso lo estamos experimentando en este tiempo en forma pues grande, ¿no? Siempre se está hablando, ellos son los que están en primera línea para nosotros seguir viviendo, para no enfermarnos, ¿sí? Por los policías, los serenos, los médicos, ¿no? Las enfermeras, todo lo que es el personal médico, ¿sí? Y lo de limpieza pública. Entonces, ellos están continuamente atendiendo a esto, ¿sí? Y entonces nosotros tenemos responsabilidades sobre ellos, ¿sí? Y realmente, ¿cómo cambiaría nuestra actitud si nosotros viéramos tal cual Dios nos enseña en su palabra? ¿Sí? Tanto del lado de los servidores como de los que estamos siendo servidos por ellos. Cambiaría realmente nuestra actitud sorprendentemente. ¿Sí? Saber que Dios los ha puesto a ellos para nuestro servicio, para nuestro bien. También nos dice, pagad a todos los que debéis. El verso 7. Pagad a todos los que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Y al que honra, honra. ¿No? No debemos ser deudores a nadie en ese sentido. Dice tributos, impuestos grabados sobre personas y propiedades. ¿Cierto? Entonces, se pagan ciertos impuestos. Hay personas que anualmente perciben una cantidad de dinero por sus trabajos y pagan un impuesto, ¿sí? Y también los que adquieren o tienen una casa, adquieren un carro, también pagan un impuesto. Hay gente que lo evade de una u otra manera, pero es responsabilidad de nosotros como cristianos, ¿no? Y procuremos alinearnos con lo que Dios nos enseña,
¿sí? Hay gente que lo evade, ¿cierto? Pero no es de los cristianos hacerlo, ¿sí? Ahora, puede ser desconocimiento, pero una vez que conocemos tenemos que ponernos en orden. También dice los impuestos, ¿no? Los derechos de aduana sobre bienes importados y exportados, ¿sí? Lo que ingresa o compramos ingresa a nuestro país y también lo que vendimos hacia afuera. También están los peajes, ciertas tarifas, ¿no? Y, y de eso también se evade, ¿cierto? Importación, exportación, el contrabando. Esto es también, tal vez nosotros no conocemos ese mundo, pero ahí está, ¿no es cierto? Muchos materiales, productos que ingresan de contrabando y afectan nuestro país, ¿sí? Pero ahí están, es algo que hay que hacer. Entonces, uh, nada de estas cosas en nuestra vida como hijos de Dios, ¿sí? Por otro lado, hay quienes merecen nuestro respeto, ¿sí? Hay personas que también merecen que nosotros los honremos, ¿sí? En este caso hablamos, ¿no?, de oficiales de la policía por el trabajo que están haciendo, o jueces también, los hay, honorables, ¿cierto? Y así otros funcionarios también del gobierno merecen realmente nuestro respeto y nuestra honra a ellos, ¿sí? El tiempo que nosotros vivimos ha sacado pues a luz lo peor, como dicen, de nosotros, ¿no? Respecto a nuestra relación con las autoridades, ¿sí? Y hay mucha falta de respeto, mucha falta de honra a las autoridades en este tiempo, ¿no? Hay autoridades que podemos decir no lo merecen, no se le merece que se les respete, pero eso no nos compete a nosotros. Saben que el juicio de Dios llega a ellos, ¿sí? Y nosotros hemos visto eso que ha sucedido y sucede en nuestro país, ¿no es cierto? Personas que obraron mal, siendo autoridades puestas por Dios, también han terminado mal, ¿sí? Nos dice entonces el respeto a ellos. Tiene que ver con el acatamiento que se hace a las personas en razón de su autoridad, de mérito, ¿cierto? Hoy en día los médicos, los policías merecen nuestro respeto. Todos aquellos funcionarios que están trabajando por nuestro cuidado, nuestra salud, el bienestar de nuestra familia, necesita o son dignos de nuestro respeto, ¿sí? ¿Qué está sucediendo con el acatamiento, cierto? ¿Qué está sucediendo con esto de obedecer las disposiciones de nuestras autoridades en este tiempo? ¿Sí? Dice, hay que honrarlos, hay que obedecerles, ¿cierto? Hay que estimarlos a ellos, hay que apreciarlos por todo lo que están haciendo, ¿sí? Desde el más alto funcionario en nuestro país, el presidente, hasta aquel, podemos decir en una escala, el que está más abajo y presta un servicio público, ¿sí? Merecen nuestro respeto por toda esta labor que están haciendo hoy en día, ¿no? Y lo han hecho en otros tiempos también, ¿sí? Entonces, tres cositas que podemos considerar. Cositas que en realidad son grandes, ¿no? En el sentido por lo que Dios nos enseña, ¿sí? Y entendiendo la labor de nuestras autoridades. Entonces, una dice obedecer a nuestras autoridades. Hay cosas que se ha prohibido para este tiempo. Está prohibido las reuniones familiares. Que los familiares de otros lugares vengan y podamos reunirnos y celebrar un cumpleaños, un aniversario, y simplemente reunir a comer.
Está prohibido, ¿cierto? Hay que obedecer a las autoridades. No es el tiempo para hacer fiestas, reuniones sociales, familiares. ¿Sí? Hay que obedecer. Hay que obedecer el uso de las mascarillas, el distanciamiento, la mascarilla facial, cosas que nuestras autoridades dicen es la forma de cuidarnos en este tiempo. Si alguien nos detiene por ahí, nos pide documentos, hay que acatar eso. Ustedes ven cuando se resisten lo que sucede, ¿cierto? También reconocer las buenas acciones de nuestras autoridades. A veces el desconocimiento nos lleva a cuestionar lo que están haciendo nuestras autoridades si no conocemos ese mundo. No es fácil, ¿sí? Entonces hay que reconocer a... Algunos dicen, no, nada bueno están haciendo. No, sí están trabajando, ¿sí? Que a veces nosotros esperamos mejores resultados, pero eso no quita el hecho de que están trabajando y hay que reconocer. Y hay cosas muy buenas que también se van haciendo. También hay que reconocer que ellos son valiosos, son importantes, nuestras autoridades, ¿no? Si ellos renunciasen, ¿qué pasaría? ¿Sí? Por otro lado, también, como dice, no deber nada a nadie. Los tributos, los impuestos son necesarios para el sostenimiento de nuestras autoridades. ¿Sí? Bien, Dios bendiga a nuestras autoridades. ¿Sí? Una de las cosas que Dios nos enseña también dice orar por nuestras autoridades y lo venimos haciendo como pueblo de Dios. ¿Sí? Y Dios realmente bendiga a ellos por toda la labor que vienen haciendo, ¿no? Y por todos los servidores públicos realmente. Gracias a Dios por ellos. ¿Sí? Muy bien, oramos. Padre amado, estamos agradecidos tremendamente, Señor, por quienes tú has puesto como autoridades en nuestro país, los que gobiernan, los que toman decisiones, Señor, para nuestro bienestar, como también, Padre, los que están para castigar, Señor, cuando se transgrede, Señor, los mandamientos, se transgrede, Señor, las disposiciones, Padre, los decretos que se dan, Señor, en nuestro país, cuando se quebrantan las leyes, Padre. Y realmente te damos gracias por ello, Señor. Enséñanos, Padre, que nosotros debemos respetarlos, debemos de honrarles. Las labores que ellos hacen, Señor, lo hacen por nuestro bien, Padre, y estamos agradecidos por ello, Señor. Y en cuanto también, Padre, a que nosotros tengamos que pagar, Señor, impuestos, tributos, todas estas cosas que es, Señor, para sostener todo este equipo o funcionarios, Señor, lo hagamos, Padre, lo hagamos, Señor, no por miedo, sino por nuestra conciencia, mantener una conciencia limpia, saber que estamos obrando, que te estamos obedeciendo, Señor, lo que tú has dispuesto para el bien en el mundo, en nuestro país. Gracias te damos, Dios amado. Bendice, Señor, a tu pueblo, bendice a nuestras autoridades, Padre. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Bien, nos volveremos a ver en otra oportunidad. Dios los bendiga.